Y bueno, vamos a tocar el punto del empleo en México y la situación del empleo actualmente en este periodo, en este sexenio de aquí en México. Como todos sabemos, la actividad laboral y la cantidad de personas ocupadas en algún puesto de los diferentes sectores de la economía, es decir, que trabajan percibiendo el salario, el sueldo de un patrón, pues refleja, nos da un indicador del comportamiento o de la situación eh, en que se encuentra la economía de un país, ya sea que si se encuentra en una situación estable, próspera o una situación de atraso en cuanto al desarrollo económico. Y el nivel de empleo es un potente indicador que nos puede decir acerca eh, de la salud, del comportamiento de la economía eh, interna de un país. Eh, Como sabemos, en México, a partir del 2018, entró una nueva administración, la cual se planteó tener crecimientos eh, económicos arriba del 4%, arriba del 5-10% manejaban, ¿no?, de crecimiento que prometían tener anual. Eh, pero bueno, veamos cuáles son los resultados acerca de esta cuestión, presentando los siguientes datos acerca de la economía en base a una encuesta realizada por el INEGI. Esta encuesta, realizada en base a los censos económicos que realiza el INEGI cada año en todo el país, muestra los siguientes resultados. Bien, los datos recabados por el INEGI abarcan desde el periodo del año 2018, del cuarto trimestre, último trimestre del año, al primer trimestre de 2022. Y tenemos la siguiente situación. Tenemos que el número de personas empleadas que percibieron hasta un salario mínimo era de 8.5 millones de personas en cifras cerradas, ¿verdad? En el cuarto trimestre había 8.5 millones de personas ocupadas, percibiendo cuando mucho hasta un salario mínimo. Y para el primer trimestre de 2022, este número aumentó a 19.1 millones de personas ocupadas ganando hasta un salario mínimo. Y esta es la encuesta, la encuesta en cuanto a la ocupación de personas con salarios de hasta un salario mínimo. Bien, el siguiente estrato nos dice que los que ganaban más de 2 salarios mínimos y hasta 3, es decir, de 2 a 3 salarios mínimos en el cuarto trimestre de 2018 representaban alrededor de 9.9 millones de personas, es decir, casi 10 millones de personas ganaban entre 2 hasta máximo 3 salarios mínimos. Este mismo segmento de personas de 2 a 3 salarios mínimos para este año 2022, al primer trimestre de este año, solamente percibían ese nivel de ingresos 5.7 millones de personas, es decir, se redujo prácticamente a la mitad.
las personas que ganaban de 2 a 3 salarios mínimos. Y ahora tenemos, prácticamente iniciando el año 2022, que solo existen 5.7 millones con esos salarios. Bien, el siguiente estrato, aquellos que ganan más de 3 y hasta 5, es decir, lo que se ubican de un poco más arriba de 3 y hasta 5 salarios mínimos, fueron de 2.3 millones, mientras que en el 2018, tomando en cuenta el periodo analizado, o sea, el último trimestre de 2018, sumaban 6.3 millones. Es decir, aquí se redujo en más de 2 veces la cantidad de personas. Mientras que en 2018, según la encuesta del cuarto trimestre del año 2018, existían 6.3 millones de personas ganando de 3 hasta 5 salarios mínimos. Ahora, 2022, solamente ganan ese salario 2.3 millones de personas. Una drástica reducción de personas ocupadas con ese nivel de salario. Es decir, ha crecido el desempleo. Bien, los que siguen. Resulta que para aquellos que ganaban arriba de los 5 salarios mínimos, en el último trimestre de 2018 sumaban 2.4 millones de personas, ganando más de 5 salarios mínimos, es decir, ganaban, pues, ganaban bien, ¿verdad? Tomando en cuenta el nivel de salarios en México. Es decir, salarios aceptables, más de 5 salarios mínimos. Bien, de esos 2.4 millones de mexicanos con ese nivel de ingreso para este año 2022, el primer trimestre de 2022, solamente quedan alrededor de 900.000 personas ganando este salario, es decir, según datos del INEGI, 826.267 personas. Otra drástica reducción para este estrato de ocupación de este nivel de personas que ganaban buen salario, es decir, más de 5 salarios mínimos, que han reducido de los 2.4 millones a solo alrededor de 900.000 personas, nada más. He ahí el nivel de empleo para esto. Bien, condensando la información, ¿verdad? Resumiendo prácticamente, la encuesta del INEGI nos dice que, hablando en porcentajes, los mexicanos que ganaban hasta un salario mínimo representaban en el 2018, en el último trimestre del 2018, alrededor del 15.87% de la población total ocupada. Del total de las personas que trabajan, un 15.87% de esas personas ganaban hasta un salario mínimo. ¿Sí? Y para estas fechas, para el año 2022, primer trimestre que estamos hablando, este segmento creció a un 34.19%. ¿Sí? Es decir, ahorita tenemos prácticamente el doble de personas ganando casi, bueno, ganando hasta cuando mucho un salario mínimo. Como ya vimos los datos anteriores en número, en cantidad, ¿verdad? En número de personas, ahora lo estamos viendo en porcentaje. En porcentaje representan, bueno, el 34.19% en relación a 2018, ya que en 2018 eran 15.87%. Y ahora para 2022, el primer trimestre, solo aumentaron a 34.19%, es decir, hubo un crecimiento en el sector del salario mínimo, de los que ganan hasta un salario mínimo, es decir, de medio salario hasta llegar al salario mínimo.
se incrementó ahí. Es decir, se incrementaron los trabajos más básicos, los trabajos de salario mínimo, eh, hasta este momento. Pero los que ganaban 3 o más salarios mínimos, que representaban el 17,45% del total de la población ocupada, ahora para 2022 solamente existe el 5,59% ganando esos salarios, es decir, más de 3 salarios mínimos. Del 17% se redujo a solo el 5,59%. Igual aquí una drástica reducción de la cantidad de empleados ganando más de 3 salarios mínimos. Bien, y para terminar, a resumir el movimiento total de la población ocupada, tenemos que la población ocupada en México aumentó de 53,7 millones que había en el cuarto trimestre de 2018 a 56 millones en el primer trimestre de 2020. Es decir, hubo un crecimiento alrededor de 3 millones de personas, ¿verdad? Hablando en términos globales. Sin embargo, bueno, como ya vimos, si tomamos este dato nada más, pues aparentemente hubo un crecimiento de empleo, ¿no? De ocupación, y por lo tanto se podría afirmar que pues ahí la economía se está recuperando. Sin embargo, cuando analizamos por estratos, ¿verdad? Vemos que realmente el incremento fue de las personas ocupadas, se dio en los estratos más bajos del salario, ¿verdad? En los estratos que ganan hasta un salario mínimo, es donde se dio el mayor crecimiento de personas ocupadas. En todo el resto de las personas que ganaban un poquito más del salario mínimo y bueno, de los que ganaban más o menos hasta 5 o 3 salarios mínimos, disminuyeron, ¿verdad? Es decir, que nos está reflejando la estadística que hay desempleo cuando analizamos cada punto en concreto, cada dato en concreto, en específico. Hasta a nivel global parecería que hay más personas ocupadas, ¿verdad? Y por lo tanto, pues que está bien la situación, pero no, puesto que la mayor parte del crecimiento se ha dado única exclusivamente en el de salarios mínimos, es decir, en los salarios, niveles de salarios en que no sacan de apuros a la gente y mantienen a la gente en pobreza, ¿verdad? Y los demás sectores, los demás estratos, ya partiendo de arriba de 2 salarios hasta 5 salarios mínimos, pues hubo una reducción bastante importante de personas que laboraban con esos salarios. Es decir, lo que podemos apreciar es que de alguna u otra manera la pobreza se ha incrementado y la economía no está, como se dice, en crecimiento. Y lo interesante es ver cómo el gobierno solo maneja estas cifras globales, ¿verdad? Nunca especifica los datos concretos. Se dice, aumentó el empleo, pero así en general, no nos dejan en limbo. ¿Aumentó en cuánto? Bueno, de 53 millones a 56 millones. Y aparentemente, bueno, pues si creció el empleo, que bien, va de 53 millones de ocupados más. Está muy bien. Así la idea muy general. Entonces, se manejan estos datos muy
muy, ¿cómo se dice? Muy ah, este, acomodaticiamente, ¿verdad? Con alevosía y ventaja, sabiendo pues que la situación está complicada, sin embargo, de manera como si estuviera todo muy bien. Claro, manejando el dato general que es verdadero, ¿verdad? Que es cierto, que se creció la población ocupada, pero no se tiene el conocimiento real si no se detalla, si no se detalla que creció en los sectores de salario mínimo y disminuyó en los de mayores percepciones, donde había mejores salarios, ¿sí? Por lo tanto, el nivel de ingreso ha decrecido en la población mexicana, ¿verdad? Y se ha caído a un nivel, pues, podríamos decir, de incremento de la pobreza. Esa es la situación concreta. Bien, entonces dejamos estos datos para su análisis y esperemos les sirvan de alguna manera.